Muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de presentarles nuestro proyecto hoy. Mi nombre es Johannes Hamann. Llevo casi 20 años trabajando en tecnología de iluminación profesional. En 2006 fundé mi primera empresa, Nexus Veranstaltungstechnik, en Lübeck, Alemania. Durante 20 años he instalado iluminación en techos, en pabellones, hoteles, teatros, ferias, miles de instalaciones. Siempre el mismo principio: tender cables, montar portalámparas de rosca, enroscar bombillas. Y en algún momento me pregunté, ¿por qué utilizamos el techo solo para iluminar? Cada habitación tiene un techo, cada techo tiene puntos de conexión, pero los usamos para una sola función. Es como tener una red de fibra óptica y usarla solo para enviar correos electrónicos. De esa pregunta nació Symmetry X Technologies, fundada en noviembre de 2025, una empresa tecnológica hispano-alemana con una misión clara. El techo se convierte en infraestructura. Junto con mi socia Madeleine Nolte, que dirige como COO la construcción operativa, hemos alcanzado en solo 3 meses un nivel de madurez que normalmente requiere de 9 a 12 meses. 2 modelos de utilidad registrados, 36 reivindicaciones de protección, una estrategia de patentes internacional y un plan concreto. El corazón de nuestra tecnología se llama Magna X Lock, una conexión magnética que sustituye los portalámparas convencionales de rosca. Autocentrante. En segundos, sin herramientas, sin electricista, usted toma un módulo Magna X, lo acerca al punto del techo y el imán lo atrae a la posición correcta. Corriente. Listo. Pero Magna X Lock es solo la base. Sobre ella se construye un sistema modular que hace configurable individualmente cada punto del techo. Magna X Pure, solo luz. La entrada más económica, desde 8 euros. Perfecto como sustituto de cualquier bombilla convencional. Magna X Mesh, luz más Wi-Fi. Cada módulo se convierte en un punto de acceso WLAN. Una red mesh que se organiza sola. Desde el techo, Magna Keysense, luz, Wi-Fi y sensores. Movimiento, temperatura, calidad del aire, humo, humedad. Todo en un módulo que se fija al techo en segundos. En el mundo hay más de 15.000 millones de portalámparas instalados. Cada uno de ellos es un punto Magna X potencial. Sin tender cables. Sin central. Sin obras. Simplemente se quita la bombilla vieja y se coloca Magna X. Podríamos haber establecido nuestra producción en cualquier lugar. En Alemania, en Asia, en Europa del Este. Elegimos Fuerteventura de forma consciente. No por el clima, sino porque esta isla ofrece todo lo que una empresa tecnológica en fase de crecimiento necesita. La zona especial canaria ofrece un régimen fiscal del 4% de impuesto de sociedades. No es un truco fiscal, es un instrumento conforme a la UE creado para atraer exactamente este tipo de proyectos. Pero los impuestos son solo un factor. Estamos planificando el Symmetry Campus, un lugar donde conviven vivienda, trabajo y producción. 6 a 7 unidades residenciales para 25 a 35 empleados. Un centro tecnológico para investigación y desarrollo. Y una nave de producción que crece con la empresa. En la fase 1 fabricaremos nuestros primeros prototipos. En la fase 3 produciremos más de 50.000 unidades al año. Fuerteventura no será simplemente una sede. Fuerteventura será la primera región modelo para infraestructura inteligente de techos. Cada hotel, cada escuela, cada edificio público de esta isla podría demostrar lo que ocurre cuando se reinventa el techo. Esa es nuestra visión, y exactamente por eso estamos aquí. Permítanme hablar de cifras, porque una visión sin financiación es solo una idea. Hemos calculado 3 escenarios de financiación. De forma profesional, con presupuestos concretos, cronogramas y análisis de punto de equilibrio. Escenario A, el mínimo, 1.480.000 euros. Con eso aseguramos el prototipo, la estructura básica y la protección de propiedad intelectual. Escenario B, nuestra recomendación, 1.870.000 euros. Con eso financiamos el equipo completo de prototipo, la primera fase del campus, la certificación CE y la solicitud de patente internacional. Escenario C, la dotación óptima. 2.740.000 euros para 18 meses a plena capacidad de desarrollo. El punto de equilibrio en el escenario B se alcanza entre 18 y 24 meses. Nuestra propiedad intelectual está asegurada. 2 modelos de utilidad en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas. 36 reivindicaciones de protección. La solicitud internacional PCT está en preparación. Esto no son diapositivas y promesas. Está documentado, verificado y protegido. Hemos sometido el proyecto a un análisis ciego independiente. Se formularon 21 objeciones críticas. 19 de ellas fueron refutadas por completo.
No venimos a pedir, venimos como socios. Symmetry X aporta la tecnología, la propiedad intelectual y el capital inicial, proveniente de la transición operativa de mi empresa en Alemania. Sin embargo, para escalar este proyecto a su máximo potencial, estructuraremos la financiación principal a través de inversores estratégicos y programas de apoyo. Fuerteventura aporta la ubicación ideal, el talento y el ecosistema para hacerlo realidad. A la Cámara de Comercio le solicitamos 3 cosas. Primero, conexión con empresas locales y profesionales. Necesitamos electricistas, técnicos, proveedores, personas que quieran construir con nosotros. Segundo, orientación en programas de subvenciones y procedimientos de autorización. Ya hemos enviado 5 cartas institucionales a las autoridades de Fuerteventura. La Cámara puede abrir puertas. Tercero, visibilidad. Fuerteventura como polo de innovación, no solo como destino turístico. Este proyecto puede demostrar que la isla es capaz de mucho más. Creamos puestos de trabajo, traemos tecnología, invertimos aquí, demostremos juntos lo que es posible. Hi, John. I think we'll start with part 2. I'm looking forward to it. Hi, Julie. Thank you so much. Let's get started. Today, we will go into some detail using a large example. Why are you explaining the Magna Industries area first? There's a very simple reason for that. Larger grids are simply easier to see than small ones. The best example of this can be seen behind us in the factory hall. 2 symmetrically arranged rows of lamps. Now I understand the monk in you. Symmetry is definitely your thing. What specific actions were taken here? I'll explain it to you using the following example. Common mesh repeater systems are often not implemented to provide comprehensive network coverage. This problem can be easily solved with the technical standards of this century. I understand. Who doesn't know that feeling of a dead zone at home or at work? How is this problem eliminated? In short, we're expanding the grid and we're using existing infrastructure to do it. Lamps and their light sources can be found in virtually every room already supplied with electricity. We use that to our advantage. How can I imagine that? Does the light bulb become a computer? That's exactly how you could put it. The light source transforms into an intelligent element. Let's look at a signal and order path together. Wow, that was impressive. I recognize your affinity for light. Yes, the topic of light has been on my mind for a very long time. An ideal basis for the new project. Homogeneous signal coverage for data transmission. But there is so much more possible, right? That's right. Basically, we can divide Magna into 3 innovations. Firstly, the magnetic socket and base system. Secondly, the creation of a mesh network via the light source. And thirdly, sensors for pretty much every area. That's crazy. The ideas you can come up with when you stare at the ceiling. I admit, I needed some time to understand the entire product. With Symmetry X, you are active in various fields: mechanics, the internet, sensor technology. How do you reconcile that conceptually? My work currently requires very little sleep and a disrupted day-night rhythm. That's a fact, but you also have to pay the price for what you believe in. Either you have the fire inside you or you don't. What I see. You really have enough fire in you. For the person at home,
Name me one eye-catching product that will immediately disappear from the ceiling. Since it applies to both Magna Home and Magna Industries, I always like to use smoke detectors as an example. Imagine the mountain of plastic waste and batteries we save just by putting this sensor in a light bulb. If you understand this example, you can easily imagine the overall benefits of effective use. I'm trying to imagine that right now. That's a huge amount of resources. And I look forward to delving deeper into the Magna world. Thank you, Julie. I look forward to discussing sensory perception and self-healing networks in more detail next time. One last thing. Is it really that garage feeling when you start a prototype? Absolutely. In my case, it was the living room, the bed, and the floor. I'll share some pictures with you.